086M. Asunto, moción para votación. Señor presidente, de conformidad con la resolución planteada para tratamiento y aprobación del cambio del orden del día de la sesión 826 del Pleno de la Asamblea Nacional y de las observaciones y aportes de los diversos asambleístas en el debate, mociono la aprobación de la siguiente resolución. La resolución en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. Artículo primero, ratificar que mediante resolución 115, 18 de noviembre de 2022, fueron destituidos los ciudadanos economista Graciela Ibáñez Estupiñán, abogado María Fernanda Rivadeneira Cusco, doctor Francisco Lorenzo Bravo Macías y abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, de su calidad de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de juicio político por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo 2. Rechazar cualquier tipo de interferencia e intimidación por parte de cualquier función del Estado u otra acción que pretenda menoscabar las atribuciones de fiscalización y control político y los actos del poder público que tiene la Asamblea Nacional. Artículo 3. Exigir a la Fiscalía General del Estado el estricto respeto a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República, el cual señala que las y los asambleístas no son civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional, razón por la cual cualquier tipo de acción que se pretenda tomar en este sentido carecerá absolutamente de eficacia jurídica. Artículo 4. Disponer que la Presidencia de la Asamblea Nacional coordine con las áreas técnicas y con la Coordinación General de Asesoría Jurídica acciones en vías administrativas y judiciales con el fin de hacer respetar las decisiones de la Asamblea Nacional como autoridad competente de fiscalización y control político conforme lo determina el artículo 131 de la Constitución. Artículo 5. Exigir que la Fiscalía General del Estado investigue los actos de usurpación y simulación de funciones públicas que desde el 18 de noviembre de 2022 están realizando los ciudadanos economista Graciela Ibáñez Estupiñán, abogada María Fernanda Rivadeneira Cusco, doctor Francisco Lorenzo Bravo Macías y abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos mediante juicio político por el Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo 6. Exigir que la Fiscalía General del Estado investigue los actos de autoridades administradores de justicia y ciudadanos que, abusando de acciones de garantías constitucionales, han pretendido violentar las decisiones de la Asamblea Nacional, menoscabando la facultad de fiscalización y control político determinada en el artículo 131 de la Constitución. Artículo 7. Disponer al presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, inicia un procedimiento de fiscalización y control político y en tal sentido solicita información al Consejo de la Judicatura respecto del historial laboral, profesional y disciplinario, faltas disciplinarias sancionadas y las que estén en proceso del señor Ángel Harry Lindao Vera en su calidad de funcionario judicial, actualmente juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón La Concordia. Artículo 8. Rechazar la sentencia de acción de protección emitida por el señor Ángel Harry Lindao Vera, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede del Cantón La Concordia, a favor de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enjuiciados políticamente por la Asamblea Nacional por infundada, ilegítima y gravemente atentatoria al Estado constitucional de derechos y justicia. Artículo 9. Disponer la colocación de una placa en la sede de la Asamblea Nacional con la cual se rechace la intromisión de la función judicial en las decisiones y facultades constitucionales exclusivas de la función legislativa, haciendo particular alusión a la grosera intromisión realizada con sentencia de juez multicompetente del Cantón La Concordia en el proceso 23-303-22-014-19 y las irregularidades, ilegalidades y arbitrariedades actuadas en este proceso. Hasta aquí, señor presidente, el texto de la moción y proyecto de resolución presentado por la asambleísta Luis Esteban Torres Cobo y conforme a su disposición procedemos a su votación. Procede. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. ¿Existir alguna novedad? Favor informar a nuestra Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Recordarles la necesidad de mantener encendida su cámara durante el proceso de registro y votación. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
Previo a la votación se deben registrar las asambleístas a través de las curules electrónicas en esta sesión virtual del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Segundo punto en el orden del día de la sesión 826, mediante el cual el señor asambleísta Esteban Torres ha solicitado el respaldo para que la Asamblea Nacional se pronuncie a favor de la independencia, el respeto de los poderes del Estado para que no exista la injerencia de otros poderes en el primer poder del Estado, al referirse a la Asamblea Nacional. El registro avanza rápidamente, suman hasta este momento 95 legisladores y legisladores que se están registrando. En los próximos instantes se cerrará el registro e inmediatamente se procederá con la votación respecto a este punto en el orden del día que fue incorporado a la sesión del Pleno. Estábamos haciendo un recuento de las intervenciones de parte de los asambleístas y decíamos que en la quinta intervención escuchamos al parlamentario Pedro Velasco. Dijo: se debe respetar a los otros poderes del Estado, la división de poderes no es un invento reciente y es para que no haya el abuso de una autoridad a otra, es un equilibrio de los poderes, señaló. Mientras tanto, en la sexta intervención escuchamos al asambleísta Amada Ortiz. Es sobre la seguridad jurídica que se procedió a la destitución de los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, dijo al hacer un recuento de lo que ocurrió el pasado 18 de noviembre en la Asamblea Nacional. Por incumplimiento de funciones fueron destituidos las ahora exautoridades. Señaló que porque en la Concordia se dieron los sorteos hasta que recaiga en un juez cuestionado. Señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no se aferren a un cargo, den un paso al costado, es lo que dijo al finalizar su intervención la asambleísta Ortiz. La séptima intervención escuchamos al parlamentario Javier Santos. Él en su interlocución dijo que de acuerdo con rechazar la intromisión de las funciones en otras funciones del Estado, no se puede caer en el descrédito de otros poderes como Ejecutivo, lo que hace la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura. Dijo el juez de la Concordia, su resolución parece a la carta. También señaló que se debe hacer respetar al primer poder del Estado, es decir, a la Asamblea Nacional. Después intervino la asambleísta Mariuxi Sánchez. Por la institucionalidad del país se debe hacer respetar a la Asamblea Nacional. Respaldo el cambio del orden del día porque las funciones de la Asamblea Nacional son claras, dijo. En la novena intervención, el asambleísta Jorge Pinto dijo: los ecuatorianos están cansados de lo que ocurre, hay que pasar la página, fue lo que señaló. Mientras tanto, la asambleísta Paola Cabeza recordó las acciones interpuestas por la asambleísta Guadalupe Llori cuando fue destituida de la presidencia de la Asamblea Nacional. También señaló que existe un maridaje entre el gobierno y ciertos legisladores. El presidente tiene usted el respaldo de los legisladores para defender la independencia del Parlamento, es lo que dijo la asambleísta Cabezas. No hay que olvidar cómo llegaron los consejeros de Participación Ciudadana al puesto, también recordó. Mientras tanto, en la intervención número 11, la asambleísta Marlon Cadena dijo que que se trata de coartar el derecho a la fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. El ejercicio legislativo, esto se faculta a través de las normas legales, es lo que señaló. Se debe exigir que se respete la separación de poderes y no la injerencia, dijo el parlamentario Cadena. Y finalmente, al cierre de las intervenciones, escuchamos al señor presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, al asegurar que se ha aplicado la independencia de poderes, se debe aplicar la independencia de poderes. El procedimiento fue legal y constitucional, al referirse también al procedimiento para la destitución de los ahora exfuncionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuándo sucedió esto? El pasado 18 de noviembre, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones, cesó y destituyó de sus funciones a 4 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana. El presidente de la Asamblea Nacional también en su intervención dijo que se rechaza el manoseo de la justicia y se ponga de acuerdo a sectores y encontrar un juez para que haga lo que ha hecho hasta este momento. Se ha interpuesto un recurso de apelación, hay que apoyar para que el juez entregue la sentencia por escrito y no se la guarde. Se ha cumplido con la sentencia al haber suspendido la sesión del miércoles pasada. Cabe recordar que en esa sesión estaba prevista la posesión de los consejeros de Participación Ciudadana. Sin embargo, el presidente la suspendió una vez conocida la resolución del juez. No se ha procedido a desarrollar ningún tipo de jugarretas, es lo que también aclaró el presidente del Parlamento en su intervención, y antes de finalizar dijo: se hará lo que dicte la justicia. Exigió que el juez entregue la sentencia por escrito, insistió el presidente del Parlamento ecuatoriano. Estas han sido las 12 intervenciones que escuchamos durante este segundo punto en el orden del día a través de la señal de los medios legislativos. Usted escucha la sesión 826. Continúa el registro por parte
de asambleístas, quienes algunos tienen problemas para poder registrarse a través de las curules electrónicas. TICS ya está interviniendo inmediatamente para solventar estos inconvenientes y se desarrolle posteriormente también la votación de los asambleístas. Hasta este momento, 124 parlamentarios y parlamentarias registradas. Esto es el paso previo antes de someter a la votación. Hay que recordar que hay 4 alternativas que tienen los asambleístas, las asambleístas para la votación: el voto a favor, que se consigna a través del voto en verde, el voto blanco, que es en el mismo color, las abstenciones en color azul y los votos en contra a través del color rojo. Son las 4 opciones que tienen los parlamentarios y parlamentarias para consignar sus votos y determinar si es que existe este respaldo a lo que ha sido planteado por parte del asambleísta Esteban Torres para el respeto, exigir el respeto a la independencia de poderes y en este caso particular las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional. Este es el segundo punto en el orden del día de la sesión 826. Al término de este punto consta conocer y resolver sobre el contenido del oficio de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y después el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Estos son los 4 puntos en el orden del día convocados para esta jornada. Esperaremos entonces la decisión por parte del señor presidente para la disposición para que se cierre el registro y empezar inmediatamente con la votación. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. ...129 asambleístas registrados hasta este momento. Se solucionan los problemas tecnológicos de las curules electrónicas de los parlamentarios. Unos minutos más y el señor presidente de la Asamblea Nacional dispondrá la votación para determinar si es que existe o no el respaldo del Pleno del Parlamento a esta moción planteada por parte del señor asambleísta Esteban Torres. Una moción que se ha dado a conocer en el Pleno del Parlamento y ha generado esta discusión en el seno de la legislatura, que de acuerdo al señor asambleísta se requiere este pronunciamiento por parte de los legisladores. ¿Qué es lo que dice la moción? Artículo 1. Ratificar que mediante la resolución del RL 2021-2023-115 del 18 de noviembre de 2022 fueron destituidos los ciudadanos: economista Graciela Ibede Estupiñán, abogada María Fernanda Rivadeneira Cusco, doctor Francisco Lorenzo Bravo Macías y abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, de su calidad de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de juicio político por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo 2. Rechazar cualquier tipo de interferencia e intimidación por parte de cualquier función del Estado u otra acción que pretendan menoscabar las atribuciones de fiscalización y control político de los actos del poder público que tiene la Asamblea Nacional del Ecuador. El tercer artículo propuesto por parte del señor asambleísta Esteban Torres y puesto a consideración del Pleno dice: exigir a la Fiscalía General del Estado el irrestricto respeto de lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República, en el cual se señala que las y los asambleístas no son ni civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que se realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, razón por la cual cualquier tipo de acción que se pretenda tomar en ese sentido carecerá absolutamente de eficacia jurídica. Cuarto artículo, dispuesto para análisis del Pleno de la Asamblea Nacional, determina disponer que la Presidencia de la Asamblea Nacional coordine con las áreas técnicas y con la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional acciones en vías administrativas y jurídicas con el fin de hacer respetar las decisiones de la Asamblea Nacional como autoridad competente de fiscalización y control político, conforme lo determina el artículo 131 de la Constitución de la República.
Vamos a continuar con la lectura de los artículos. Se ha solicitado por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional determinar si se mantienen los inconvenientes tecnológicos. De lo contrario, cierra el registro para empezar con la votación. Se espera unos segundos adicionales para conocer la información que proviene desde la Secretaría del Parlamento. En este momento estamos culminando con los inconvenientes presentados. Se nos regala un par de minutos. Le agradecemos mucho. Siguen los inconvenientes tecnológicos que se busca superar. Mientras tanto, artículo 5 que dice de la propuesta presentada por parte del señor asambleísta, la moción: exigir que la Fiscalía General del Estado investigue los actos de usurpación y simulación de las funciones públicas que desde el 18 de noviembre de 2022 están realizando los ciudadanos. Economista Graciela Ibedes Tupiñán, abogada María Fernanda Rivadeneira Cusco, doctor Francisco Lorenzo Bravo Macías y abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que fueron destituidos mediante juicio político por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sexto artículo: exigir que la Fiscalía General del Estado investigue los actos de autoridades administrativas, de justicia y ciudadanos que, abusando de acciones de garantías constitucionales, han pretendido violentar las decisiones de la Asamblea Nacional, menoscabando la facultad de fiscalización y control político determinado en el artículo 131 de la Constitución de la República. Artículo 7. Disponer al presidente de la Asamblea Nacional que, de conformidad con los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, inicie el procedimiento de fiscalización y el control político y, en tal sentido, solicite información al Consejo de la Judicatura respecto del historial laboral, profesional y disciplinario, faltas disciplinarias, sanciones y las que estén en proceso del señor Ángel Henry Lindao Vera en su calidad de funcionario judicial, actualmente juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón La Concordia. Se han superado los problemas tecnológicos en las curules. El señor secretario está a la espera de la disposición del señor presidente del Parlamento ecuatoriano para empezar y cerrar el registro y empezar con la votación si se respalda o no se respalda esta moción presentada por parte del asambleísta Esteban Torres. Señor secretario, por favor. Continuemos. Señor presidente, contamos con 133 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Luis Esteban Torres Cobo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Avanza rápidamente la votación y se necesitan al menos 70 votos afirmativos para respaldar la moción presentada por el asambleísta Esteban Torres. Suman hasta este momento algo más, casi 50 votos afirmativos. Por el no en color rojo se registran 5, abstenciones 6 y por blanco no existen hasta este momento. Continuamos con la lectura de los artículos propuestos en la moción. Dice: artículo 7. Disponer al presidente de la Asamblea Nacional que, de conformidad con los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, inicie un proceso de fiscalización y el control político y, en tal sentido, solicite información al Consejo de la Judicatura respecto del historial laboral, profesional y disciplinario, faltas disciplinarias, sanciones y las que estén en proceso del señor Ángel Henry Lindao Vera en su calidad de funcionario judicial, actualmente juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón La Concordia. Artículo 8. Rechazar la sentencia de acción de protección emitida por el señor Ángel Henry Lindao Vera, juez de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el Cantón La Concordia, a favor de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social enjuiciados políticamente por esta Asamblea Nacional, por infundada, ilegítima y gravemente atentatoria al Estado constitucional de Derecho y de Justicia. Artículo 9. Disponer la colocación de una placa en la Asamblea Nacional, en la sede de la Asamblea Nacional, con la cual se rechace la intromisión de la función judicial en las decisiones y facultades constitucionales exclusivas de la función legislativa, haciendo particular alusión a la grosera intromisión realizada en la sentencia del juez multicompetente del Cantón La Concordia en el proceso y en las irregularidades, ilegalidades y arbitrariedades efectuadas en este proceso. Estos son los 9 artículos que constan en la moción que ha sido presentada por parte del señor asambleísta Esteban Torres respecto a lo que ha sido considerado, analizado y debatido en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. La votación avanza rápidamente
solamente. Son ya 86 votos afirmativos. Se puede decir que ya existen los votos de respaldo para dar paso a esta moción planteada por el señor legislador, mediante el cual se rechaza la intromisión de otros poderes en la función legislativa. Esto es lo que se ha analizado, debatido en el Pleno del Parlamento. 88 votos afirmativos en color verde, en el color rojo los votos en contra suman 28, blancos no se registran hasta este momento y las abstenciones suman 13. Faltan apenas 4 legisladores nada más por consignar su voto, 3 nada más, y cerrará la votación y se darán a conocer los resultados oficiales. 133 asambleístas se registraron para esta votación dentro del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Es el segundo punto en el orden del día que se analiza en esta sesión 826, un punto que fue incorporado por solicitud y respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional. Al término de este punto se conocerá y se resolverá sobre el contenido del oficio, de acuerdo con lo que dice también el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo habíamos dado a conocer al inicio de esta transmisión de Asamblea en Pleno para que ustedes tengan conocimiento. Respecto de una acción judicial presentada por parte de la señora primera vicepresidenta del Parlamento, Marcela Holguín, en contra del asambleísta Fernando Villavicencio, y que ha sido solicitada por parte del juez correspondiente para que la Asamblea Nacional se pronuncie, y eso corresponderá al análisis en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Y como último punto, consta segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Estos los puntos que faltan por ser analizados en el Pleno del Parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ha solicitado se den a conocer los resultados. Tenemos 89 votos afirmativos, 28 votos negativos, 0 votos en blanco y 16 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Luis Esteban Torres Cobo.